Hola, queridos. Empezamos este encuentro, esta reunión. Es la primera reunión que muy feliz de comenzar. Muy felices de que ustedes sean los primeros que ah, se han motivado. Entonces, esperando que lleguen nuestros participantes, que muchos de ustedes se conocen y algunos no, algunos nos hemos visto en algún momento de nuestra vida, eh, otros no. Mm, pero esta es la oportunidad de crear esta comunidad, esta tribu que está dedicada a la transformación de, de espacios verdes de la ciudad. Bueno, veo que van llegando los amigos. Bueno, para comenzar, esta presentación es para compartir mi experiencia. Mi experiencia nace de un sueño. Ese sueño es la naturaleza y la vuelta a la naturaleza y la vuelta a la recuperación de la naturaleza en la ciudad. Esto tiene como decimos, su inicio, dado que vivo en una comunidad muy densa de, de Lyon, de Francia, la ciudad de Lyon, y, y vivo en un lugar donde es, eh, está lleno de árboles, pero sin embargo no todo el mundo y casi nadie en este barrio tiene su jardín propio, su espacio propio. Y lo que puedo decir es que hay jardines, hay muchos árboles, hay un parque muy precioso que está cerca y sí les puedo decir que eh, el hecho de estar tan cerca los unos de los otros y eh, digamos, tener hijos también que están en la escuela, que a su vez están muy cerca, eso me ha significado y me significó y me sigue significando tener contacto con los vecinos. am, y eso fue una clave, esa comunicación con los vecinos para comenzar a decirse que era interesante para las familias, para los niños, eh, poder contar con un lugar para experimentar la naturaleza a través de la tierra, a través de las plantas, ese contacto, ¿no? Em, y resulta que, bueno, podemos decir que esa comunidad fue generándose a través de esta, de esta instancia de reuniones de la escuela, de picnic después del colegio o de momentos en la biblioteca y así fue como importante y fue generándose esta idea en mí, que en verdad es una idea que yo traigo desde muy mucho tiempo, desde que yo nací, digamos, y por eso en este momento les quiero compartir un poco las bases de lo que significó eh, este anhelo que yo tengo y que yo traigo conmigo. Em,
Esto lo traigo desde siempre, esta idea de que el jardín es una columna vertebral y debería ser una columna vertebral en la relación los unos con los otros. O sea, que, que el jardín es un lugar donde se produce mucho intercambio muy interesante, porque al mismo tiempo es contacto con la naturaleza y eso produce una tranquilidad y una felicidad de ese contacto. En segundo lugar, eh, podemos plantar cosas que nos alimenten y que nos sanen. Y en tercer lugar, que podemos tener ese lugar como un soporte para la creatividad y la transmisión. Eso siempre lo pensé y lo viví también para los que nos conocemos desde la infancia y los que no, desde el Jardín Peñalolén, en el barrio de Peñalolén, viví mucho esa experiencia desde chica, pero sin saberlo hoy es una experiencia que yo digo, qué suerte. Eso me guía mucho en mis caminos y en mis pasos y en mis anhelos también. Así que un agradecimiento profundo a mis padres que me han inculcado desde siempre esta cultura. Y ahora es mi turno. Y, y espero que pueda yo transmitirles eh, esta importancia de ponerse serios con la imaginación y de ponerse serios con la reflexión y con el trabajo en el fondo. Em, bueno, mi padre siempre hablaba del genius loci. El genius loci es el espíritu de los lugares. Todos los lugares tienen un genius loci y en la ciudad también hay genius loci, el espíritu del lugar. Porque también hay genius loci en la ciudad, em, hay magia también y la naturaleza siempre está presente. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de ese recuerdo y reunir todas nuestras fuerzas para poder reconocer ese espíritu y también potenciarlo. Em, sí, entonces, a pesar de los siglos de transformación en esta ciudad, me voy a situar ya directamente en esta área donde yo vivo, miles de años de ocupación, em, em, sin embargo, la naturaleza siempre existe. Y bueno, em, la verdad es que yo me siento una facilitadora de la vuelta hacia origen natural, a la biodiversidad y, y a través de acciones, digamos, a través de acciones cotidianas, em, ser capaz de pensar y de hacer y de gestionar acciones que, que, que van produciendo ese cambio lento, ese cambio constante y esa transformación de una situación árida y sin vida casi a una situación fértil y llena de vida, fértil. Em, Les voy a contar mi experiencia en este ámbito. Esto nace, esto hoy en día, este jardín tiene
tiene desde el 2016, desde el 2017 que se instala hasta el 2023, son 6 años de jardín. 6 años donde hoy podemos contar con 700 metros cuadrados de superficie de un lugar que cada vez hay mayor sincronías y hay menor, digamos, ¿cómo decirles? Al principio del jardín, de este jardín, de este jardín comunitario y compartido, hubo un trabajo muy grande de un llamado a la comunidad. Yo fui parte de esa comunidad que asistió a este llamado. Yo me sentí muy feliz de poder, en fin, encontrar a las personas que estaban dispuestas y estaban deseosas, así como ustedes también, de juntarse a otros que también quisieran hacer lo mismo. Y entonces este proceso que les estoy mostrando y les voy a mostrar en este PDF que he creado con datos, con una pincelada de la historia con fotos. Entonces mm, esto nace con un grupo de 6 o 8 personas que su idea era poder jardinear cerca de la casa. También, aparte de jardinear cerca de la casa, era cultivar lo que comemos, un lugar para transmitir a los pequeños, un lugar para tomar once afuera, tranquilo, y un lugar para contactarse con la naturaleza y también compartir y que los niños, verdad que era, los niños necesitan otros ejemplos. Esa es la idea. Los niños, eh, y como nosotros como adultos entregamos un ejemplo a ellos y, y si nos ven ellos haciendo gestiones, moviéndonos, jardineando, es más probable que ellos tengan bonitos recuerdos así como yo los tuve también. O sea, lo que yo pienso siempre lo traslado un poco a mí. En este momento pienso que la experiencia que cada uno de nosotros tiene cuando hemos sido niños nos va a marcar mucho. Entonces, por eso es tan importante este jardín para nosotros, porque en este barrio, además, hay que saber que es un barrio muy popular y también que hay mucho población, muchos jóvenes y niños, pero hay algo que también es preocupante, que es el aburrimiento de las personas, el aburrimiento de los jóvenes y el uso de sustancias para evadirse. Hay mucho de eso. Y uno ve como mucha tristeza. Entonces eso también es un ejemplo para los niños. Entonces por eso el jardín significa que hay gente que está moviéndose, jardineando, sintiendo el olor de las flores, eh, pidiéndole permiso a las plantas para cortar sus hojitas, para hacer su comida, su almuerzo, buscando los tomates, las frambuesas, eh, buscando la salvia para ayudarse con esos ricos sabores y que también en periodos de la vida se necesita para equilibrar las hormonas y así. Em, y bueno, la idea era que al principio de este jardín hubo una organización muy grande y muy importante y estoy muy agradecida a las personas que yo encontré en el principio, porque personas que usaban tenían, bueno, primero que nada el uso del idioma, el manejo con el idioma, que para mí era igual difícil. Entonces, eh, ciertamente que eh,
Yo, o sea, yo ingresé a este grupo a aprender todo. Estaba súper curiosa y sigo siempre muy curiosa porque en este país hay una gran, gracias a este país que me acoge, hay una gran organización, hay una gran mentalidad organizadora, hay una mentalidad como de reflexión también y también de planificación. Entonces, algo que en el fondo hoy es muy importante para mí. Así que yo lo integro como una semilla realmente importante. Así que bueno, empezamos entre 8, seguimos en 25 y con una mailing list de 100 personas que sigan de cerca todo este proceso desde el año 2016, un año de ser acompañados por estas personas que son una asociación que nos ayuda como a ponernos de acuerdo, a imaginar el jardín que para nosotros, cómo es ese jardín, cómo se llama ese jardín y y cuál es su rol. Entonces ahí todas esas mentes trabajando para poder abarcar todo lo que es el núcleo y potencialmente los demás que van llegando puedan también integrarse. Entonces, digamos que ciertamente que esta inteligencia que nos ayuda, este grupo de personas que nos ayuda, está contactado con las autoridades de los dueños de los terrenos. En el fondo son terrenos municipales y digamos como un patchwork, porque verdad que ese terreno va a ser prestado, va a ser concedido y para dar como, am, en el fondo hay que poner a prueba este grupo humano que si se sabe organizar va a tener la suerte de poder tener un jardín así. Entonces, ¿qué pasa? Que en un principio nos dan un pequeño pedacito de 400 metros, algo así. La municipalidad nos brinda una- la posibilidad de cerrar este jardín, digamos, de ponerle límite al jardín también. ¿M? Y de instalar 2 puntos de agua también, que es agua de la ciudad para poder regar. Así que sucede que nosotros, o sea, en el fondo, el municipio nos da el terreno, él pone un perímetro, pone el agua, nos pasa una manguera y una llave especial. Y nosotros, ¿qué damos a la municipalidad? Nosotros nos organizamos en una asociación, nosotros creamos un reglamento interior basado en una carta que existe de jardines compartidos, una carta en el fondo que todos los jardines comunitarios de diversa índole necesitan estar enterados de esa carta de principios, que eh, es una carta que, digamos, está accesible para las personas que tienen jardines y para las personas que son las autoridades, todos los distintos estamentos de este patchwork. Entonces, nosotros como asociación necesitamos tener un reglamento interior que lo inventamos nosotros, con puntos, para que en el fondo nosotros seamos asociación. Necesitamos crear una serie
de condiciones administrativas para poder estar en un registro se puede decir, aquí se llama la prefectura, pero en los distintos países como esa autoridad que reúne al registro de todas yo no sé cómo se llama en Chile eso, parece que se llama la intendencia, no sé cómo se llamará en Costa Rica o en Bolivia o en México, debe tener su nombre y debe tener sus leyes específicas para cada país. Y seguramente que en cada región debe haber una gobernancia así y que en el fondo la idea es que uno, cuando quiera hacer un jardín compartido, debiera investigar eso, palabras clave, y también ponerse a investigar. ¿Aló? Ya, se me acabó.